primero mostrarles aquí un poquito las mediciones que ha habido sobre el Gini en los últimos años y por qué es que hay varias mediciones. ¿Ok? Por si acaso, este cuadrito se refiere al Gini del gasto, por el gasto y consumo, y este se refiere al Gini de los ingresos. ¿Ok? Este está más bonito, pero se ve un poquito mejor. Este es como el dato que saca el INEI de la encuesta de hogares, pero creo que como hemos comentado en algunas clases, el problema que hay internacionalmente con los datos de la desigualdad de ingresos del Gini a partir de la encuesta de hogares es que, digamos, se sabe de que la encuesta de hogares no permite capturar la totalidad del consumo y de los ingresos de los hogares. De hecho, se estima un indicador que es como la brecha o diferencia entre el cálculo del consumo agregado que sale en las cuentas nacionales y el ingreso agregado que sale en las cuentas nacionales y la suma del consumo y de los ingresos correspondientes, digamos, de la encuesta de hogares, y hay una brecha que es bastante significativa y que tampoco es estable en el tiempo, ¿no? Porque uno diría, si es estable y se comporta igual, no habría problema para la comparación del tiempo, pero ni siquiera es estable en el tiempo, ¿no? Entonces, para corregir esto, en realidad, Gustavo Yamada y Juan Francisco Castro hicieron una primera estimación de corrección, que fue la primera que se hizo, que son estos puntitos verdes, ¿ok? En un texto que produjeron en el 2006, siguiendo una metodología de Ravalio, me parece, ¿no? Luego, Waldo Mendoza y colaboradores hicieron una otra estimación que estimaron para varios años, que la actualizaron hasta el 2011, y hace poco, María Amparo Cruzaco con Bruno Seminario y otro colaborador hicieron otra estimación. Y digamos, creo que la metodología de Yamada y Castro de Waldo Mendoza son parecidas, la de María Amparo Cruzaco y Bruno Seminario es distinta. Para ponerlo en esencia, la gran dificultad y la razón por la cual diríamos que todas estas son como aproximaciones, estimaciones, que no sabemos qué tan exactas son. El gran problema aquí es el siguiente, ¿no? El gran problema es, ¿cuál es el problema? El problema es que si la encuesta de hogares te da una información que no es completa y hay tal vez 40% del consumo del ingreso nacional que no está registrado en la encuesta de hogares, bueno, ¿quién se lo llevó? ¿Me explico? ¿A qué segmento de la población le asignamos ese 30 o 40% del consumo o el ingreso nacional que falta? En otros países, estos datos que han hecho sobre todo en el World Income, ¿cómo se llama? World Inequality Database, han hecho cálculos aprovechando datos de la recaudación tributaria y de las agencias tributarias para ver quiénes se beneficiarían y en qué proporciones con esos ingresos. Y de ahí salen algunos de los datos que hemos visto en el pasado, como por ejemplo en el World Inequality Report. En el Perú, esto no se ha hecho desde un trabajo que hizo así Richard Webb en los años 60. Entonces, estos son como aproximaciones, digamos, ¿no es cierto? Este cuadrito, aunque se ve menos, este grafito que se ve menos, porque es copiado de un libro y lamentablemente la impresión no es tan clara, ¿no? Muestra esto, ¿no? Por ejemplo, la simulación de Cruzaco de aquí, ¿no? De Cruzaco y Seminario, que es lo que llaman el escenario 2, supone esto, ¿no? Que de los ingresos adicionales que tiene la cuenta nacional en relación a la encuesta de hogares, el 95% va al decil de más altos ingresos y el 5% al decil más pobre. Pero hay que reconocer que, primero, que esas cifras de 95% y 5% son arbitrarias, digamos, ¿no es cierto? O sea, no tienen mucho sustento empírico. Y además, en realidad, para el cálculo del Gini, probablemente influye no solamente si va al 10% más rico, sino si va al 1% más rico o 0.1% más rico o 0.01% más rico, que son las cosas que Piketty y esos grupos colaboradores han estimado para otros países. Entonces, esto es como para decirles que en realidad la primera tarea o el primer tema que hay en el Perú, digamos, y en varios otros países para discutir la desigualdad de ingresos es que ni siquiera tenemos los datos tan firmes. ¿Ok? Nuestros datos son aproximaciones y como ven aquí además,
las diferencias son grandes, ¿me explico? O sea, este es el dato de la encuesta de hogares que está por acá abajo, ¿no? Como el 0.4, correcciones que decían que era 0.58, ahora hay quien dice que es 0.66, pero son estimaciones gruesas, ¿ok? Son aproximaciones, digamos, ¿no es cierto? Con una serie de supuestos que en realidad, digamos, bueno, algo digamos, de alguna manera hay que tratar de hacer algún cálculo, pero que tienen algunas dificultades, ¿no? Digamos, son bastante discutibles, en realidad. Es lo mejor que hay, creo, pero son bastante discutibles. Ok, déjenme pasar, es como una breve idea de los temas que se estén en discusión. Déjenme pasar algunas de las discusiones internacionales sobre qué explica la desigualdad del ingreso. Ya hemos discutido harto sobre la relación de la desigualdad con el crecimiento, con el desarrollo, con la pobreza, pero digamos, bueno, ok, si queremos explicar la desigualdad, ¿no? Si la desigualdad es nuestra variable endógena, pura, ¿cómo la explicamos? Ok, entonces, digamos, una primera, digamos, referencia, digamos, que quiero utilizar es esta, ¿no? El Banco Mundial sacó en el 2006 un texto que se llama Latinoamérica rompiendo con la historia, o algo así, y que luego el año siguiente lo convirtió en su informe mundial sobre el desarrollo mundial sobre la desigualdad, y básicamente tiene este esquema económico. Luego contaré que tiene más cosas, pero tiene este esquema económico, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica es tan desigual? Bueno, en este esquema es porque hay bastante desigualdad educativa y altos retornos a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo este sector, que es como, digamos, todo el bloque del capital humano, ¿no es cierto? Del factor capital humano, bueno, el factor capital humano, educación, está desigualmente distribuida y además la diferencia de ingresos entre alguien con alta educación y con baja educación es grande. Entonces, estas dos cosas juntas sugieren un alto nivel de desigualdad, ¿no? O llevarían a un alto nivel de desigualdad. Junto con eso, plantean, bueno, también hay una desigualdad en la distribución de otros activos. Ponen bastante énfasis en el tema de la concentración de la tierra como un activo clave en Latinoamérica, quizás porque en este momento el tema de la riqueza y el capital financiero se había trabajado menos, aunque está presente por ahí, pero la idea es otros factores más allá del capital humano también estarían desigualmente distribuidos, ¿no? Muy concentrados en pocas personas. Junto con esto, un cuarto elemento es esto que creo que ya lo presentó Javier en un momento, que es esta idea de, bueno, cómo se hace el matching de las parejas. Me explico, ¿no? Esto parece un poco, no sé, a mí alguna vez Roberto le dijo, me pareció un poco extraño esta cuestión, pero la idea básica de esto es el siguiente, ¿no? Digamos, si los pobres se casan con los pobres y los ricos se casan con los ricos, entonces la desigualdad, digamos, el matching de parejas, la conformación de parejas, reproduce la desigualdad. Si en cambio hubiera una relación en la cual los ricos se casan con los pobres, me explico, de alguna manera se promedia el ingreso y tendería a igualarse un poquito los ingresos, digamos, ¿cierto? Y bueno, en América Latina parece, hay algunos estudios que muestran que en realidad hay una alta correlación entre los ingresos de las parejas y los ingresos de los padres. O sea que hay una herencia fuerte y luego se casan los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Entonces la desigualdad se reproduce. Y por último, un quinto elemento que está planteado, me parece como central en este texto del Banco Mundial como una explicación económica es, bueno, lo que pasa es que el Estado no redistribuye muy bien, o no distribuye casi nada. Luego les mostraré un grafiquito. ¿Por qué? Porque el gasto público no se distribuye muy progresivamente, ¿no es cierto? Sino que en realidad el gasto público tiende a nuevamente beneficiar a los que están más arriba y no beneficiar a los que están más abajo. Digamos que uno podría pensar, por ejemplo, ahorita, uno de los ejemplos de esto es el gasto hospitalario. Bueno, el gasto hospitalario del Estado peruano, los hospitales están menos presentes en las provincias y distritos más pobres. Y entonces beneficia un poco más a los que están en los quintiles de mayores ingresos. ¿Ok? Y la tributación, igualmente, en el Perú lo que pasa es que la más peso tiene el IGB,
¿no es cierto? Es un impuesto indirecto, que no grava más a los que tienen más, sino que todos pagamos más o menos el mismo 18%. No les voy a detallar más las discusiones que hay sobre esto, ¿no? Entonces, la falta de una acción distributiva del Estado sería un quinto elemento en este informe del Banco Mundial que me parece que representa bastante una aproximación neoclásica, ¿no? De la explicación de la distribución del ingreso, ¿no? ¿Por qué digo neoclásica? Porque, digamos, esto funciona mucho con lo que ustedes pueden tener, puede ser un modelo de microeconómico, de equilibrio general, ¿no? Cada individuo o familia tiene una posesión de determinados factores, ¿correcto? Entonces los ingresos son de los individuos y las familias, pero cada individuo o familia, ¿cuántos ingresos va a tener? Según cuántos factores tienes y cuánta sea la productividad, rentabilidad, retorno de estos factores. ¿Me explico? Si yo tengo mucho capital humano y el retorno o la rentabilidad del capital humano es muy alto, ¿no? Entonces voy a tener más ingresos. Y sería la diferencia en la propiedad de los factores y la rentabilidad, ¿no es cierto? Retorno de los factores, retorno creo que es el término más exacto que debería haber puesto acá, retorno de los factores, ¿no? Si los retornos son a los factores que están más desigualmente distribuidos, eso explicaría, ¿no? Es la lógica que tiene esto, ¿no? ¿Y de qué factores estamos hablando? Bueno, del capital humano, de la tierra y del capital financiero. Porque el factor trabajo, digamos, la idea es que básicamente el factor trabajo hay menos diferencias en la distribución del factor trabajo, porque salvo las personas con discapacidad y los sectores, digamos, pues esto de niños, ancianos, que no tienen que ser considerados de una manera particular en un cálculo de distribución del ingreso, pero todos los trabajadores, digamos que mi cantidad de factor trabajo es igual que al de ustedes. Puedo trabajar 8 horas diarias, la cantidad, ¿no? No sé, 5 horas al día, ok, ¿no? Ahí no está la diferencia. Y desde luego, claro, hay un tema, digamos, de conformación familiar, ¿ok? Que es bueno, si nuestra unidad de análisis es la familia y el ingreso per cápita o gasto per cápita, el tema en esta cuestión es cómo los individuos se agrupan en una familia, ¿ok? Entonces el tema es cómo se combinan los individuos, ¿no es cierto? Cómo se juntan los individuos en familias y si son de similar ingreso o distinto ingreso, ¿no? Y junto con eso está pues esta idea del rol del Estado. Entonces esto, digamos, como que es una primera aproximación que es como bastante práctica, ¿no? Y ahí el informe hace una serie de cálculos y presenta la diferencia, ¿no? Cómo son las diferencias en la educación y en la rentabilidad y etcétera, ¿no? Ahora, a mí me parece que este enfoque es interesante, ¿ok? O sea, hay una serie de elementos que que iluminan bastante, me explico, que son materia de análisis, ¿no? O sea, qué tan grande es la desigualdad educativa y cómo el Estado puede emparejar esto con acciones para que todo el mundo tenga el mismo acceso al capital humano y programas de transferencias condicionadas como Juntos o de mejora de la calidad educativa puede favorecer. Esto tiene una cierta profundidad de análisis, o sea, sí explica, digamos, ¿no? Y el rol del Estado también, sí explica, ¿ok? Ahora, yo pensando esto a lo largo de los años, me parece que hay como 3 discusiones teóricas centrales, ¿no? Digamos, 3 cosas que en este modelo me parece que son limitantes, ¿no? Que le falta para llegar, para completar una imagen, ¿no? Para tener una discusión más de fondo, ¿no? Uno es esta cuestión de cómo se distribuye los ingresos entre el capital y el trabajo, ¿no? En el modelo neoclásico, esto es algo que, digamos, no, digamos, no es materia de discusión, o se quiere, es la lógica misma económica hace que el capital obtiene la productividad marginal del capital, el trabajo obtiene la productividad marginal del trabajo, y la distribución entre el capital y el trabajo está determinado por sus productividades marginales. ¿Ok? Pero esto es un enfoque, digamos, ¿no es cierto? Que en realidad hay una serie de discusión respecto de si la producción realmente responde a este tipo de modelos
de producción entre estos dos factores con productividades marginales decrecientes, si eso es verdad o no. Hay bastante discusión de que en realidad pues hay economías de escala que hacen que esto no funcione tan bien, de cómo se mide el capital, etcétera. O sea, hay varias críticas a esta idea teórica, ¿no?, de cómo se vincula la producción y la distribución en el esquema neoclásico, y hay, pues, frente a eso hay otros enfoques que han dicho, bueno, en realidad la distribución entre capital y trabajo depende de condiciones sociopolíticas e históricas, ¿no? ¿No? Entonces, esto depende también de si el trabajo está organizando en sindicatos, de si el gobierno apoya a los sindicatos o no apoya a los sindicatos, de si existen salarios mínimos, me explico, de distintas normas normas políticas, reglamentos, leyes políticas y también de organización social. E incluso, como veremos más adelante, digamos, en el curso, no ahora, de ideologías, ¿no?, en la lógica de Piketty, que sustentan determinadas acciones, ¿no? Entonces aquí hay una gran discusión bien de fondo, ¿me explico? La distribución entre capital y trabajo es un tema que deviene naturalmente porque la economía es así y cada factor recibe su productividad marginal y por lo tanto en realidad, digamos, no hay ninguna política que cambie eso, ¿me explico? O en realidad esta distribución entre capital y trabajo o más ampliamente en la economía depende de factores políticos e históricos, ¿no? He dejado de lado algunas, he puesto aquí otras teorías como la teoría malthusiana o la visión de Marx en el sentido de que el trabajo solo recibe lo mínimo para la subsistencia, digamos, ¿cierto? El costo de la revolución de la mano de obra, que sería la visión de Marx, ¿no? ¿No? Porque me parece que eso ya ahorita es difícil de sostener, digamos, ¿no? Es difícil de sostener. Entonces, esta es una primera discusión que aquí está como ausente, ¿no? Me explico, ¿no? Aquí están los factores, los individuos con los factores, pero esta diferencia esencial entre estos dos factores críticos, capital y trabajo, por decirlo así, está un poco ausente, ¿no? Y luego veremos, ¿no? Este es uno de los temas que pone de relieve, ha discutido un poquito en detalle Milanovic, ha discutido un poco Piketty, porque, claro, sí el capital estuviera distribuido, digamos, aleatoriamente o igualitariamente en la sociedad, entonces no sería relevante. Pero sabemos que el capital está distribuido, o sea, la riqueza, el capital está distribuido muy desigualmente en la sociedad y posiblemente con bastante transferencia intergeneracional en todas estas discusiones. Y por lo tanto, si el capital está concentrado en pocas manos, la distribución del ingreso entre capital de trabajo es esencial a la decisión de la distribución de ingresos totales personales. ¿Ok? Ese es parte de los puntos, me parece, puestos claramente por Piketty sobre la mesa, ¿no? Vamos, en los países en desarrollo, tal vez debería regresar este último primero, tal vez disculpen el desorden. En los países desarrollados también se discutió bastante un tema de la estructura de los mercados y las rentas monopólicas, que también es un tema que se puede discutir en el Perú y en los países en desarrollo. Me explico, bueno, esta distribución entre capital y trabajo, productividades marginales, sugiere o está parte de modelos que sugieren competencia perfecta, pero en realidad parece que en el mundo hay bastantes mercados con problemas de información, bastantes mercados con rentas monopólicas por diversas razones, y esas rentas monopólicas pueden estar altamente concentradas. Esto hay algunos textos recientes o libros, digamos, libros y artículos académicos recientes a nivel internacional que parecen dar respaldo a esta teoría. Hay algunos artículos académicos y libros que han dicho, bueno, buena parte del aumento de la desigualdad en Europa y Estados Unidos en los últimos años se debe a una mayor concentración de los mercados, y esto ha adquirido mayor relevancia ahora. Tiene como estos ejemplos, ¿no?, que son que tienen mucha fuerza, digamos, periodística, los ejemplos que es como, bueno, y entonces en la crisis, resulta que, no sé, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, el propietario de Amazon, y Zuckerberg, el propietario de Facebook, se han hecho mucho más ricos que antes, y una de las razones sería porque controlan, tienen una posición que les permite obtener rentas monopólicas de determinados mercados, ¿no? Que son los mercados en realidad ahora que están como en la punta del cambio tecnológico, digamos esto, pero esto puede ampliarse una visión más amplia de la economía en otras ramas. Por último,
me parece, entonces, este tema no está visto, no está considerado, esta idea de rentas monopólicas en una visión más simple como esta, ¿no? Que es la que está presentado. No he puesto aquí la referencia en el artículo, no he puesto, está abajo. Este es el capítulo 6, me parece, del texto. Está puesto por ahí. Y por último, por favor, si alguien tiene preguntas o dudas o comentarios, siéntanse libres de intervenir, ¿ok? Escriben en el chat o hablan, ¿no? Y por último, en los países en desarrollo como el Perú, hay este gran tema, ¿no? El dualismo y la informalidad, ¿no? Este tema que ahorita está tan presente, por varias razones, ¿no? Por la dificultad de acción del Estado, etcétera, pero también por esta idea, ¿no? Bueno, hay miles de gentes ahora tratando de vender cualquier cosa en la calle, como hablábamos con Javier Herrera antes, y bueno, gente que está, digamos, no está en la discusión entre la distribución entre el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Ni siquiera está en la discusión de capital, hay gente que está, digamos, al margen, subsistiendo, vendiendo cositas, ¿no? Entonces, si uno está en la calle tratando de vender una mascarilla de tela, ¿no? O unos helados con una caja de Tecnopor al hombro, digamos, ¿cuál es la importancia del capital humano? ¿No es cierto? ¿Qué tema de distribución entre el capital y el trabajo? ¿De qué estamos hablando? No sé si me explico, ¿no? Aquí hay otra estructura económica que tiene efectos sobre el empleo y sobre la distribución que hay que tener en consideración. ¿Ok? Entonces, esto me parece que son como 3 elementos que hay que considerar que esta primera visión que es interesante, neoclásica, ¿no? Digamos, ¿no? Más considerando. Por si acaso anoto, como me he referido a este texto del Banco Mundial, anoto que, por si acaso estos textos del Banco Mundial tienen un enfoque más integral, y los vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Tiene esta visión de mercados, ¿no es cierto? Formación del hogar, cómo los activos se transforman en resultados, pero tiene una discusión mayor sobre las instituciones de gobernabilidad, el poder, que luego vamos a retomar, ¿ok? Digamos, solo para decir que tal vez no le esté haciendo justicia al libro completo del Banco Mundial sobre esto, sino me estoy refiriendo solo a su capítulo económico, pero me parece que refleja bien una visión, digamos, neoclásica, solo económica del tema. Ok, quizás el tema que sobre esta discusión, ¿no? Como explicaciones económicas de la desigualdad, me parece que más importante es la de Piketty, ¿no? En este texto, ¿no? Su primero, digamos, no su primero, porque tiene un texto, un par de libros previos, ¿no? Pero este es muy famoso, El Capital en el siglo XXI, ¿no? Porque, digamos, en su siguiente texto, el de Ideología y Capital, discute más este tema que es como político-ideológico, ¿no? La fuerza de las ideas y de la política en la distribución. Este texto del Capital más bien pone, digamos, revisa más en detalle o se concentra en el tema económico. Y como vimos en una de las clases previas, ok, el hecho estilizado que discute Piketty es ¿no? Que hay una tendencia creciente que él considera de largo plazo de la desigualdad en los países desarrollados, ¿no? No se cumple, dice Piketty, la U invertida de Kuznets, y si hay un periodo de reducción de la desigualdad es en el interregno de las guerras mundiales de una situación política particular, ¿no? Hay efectivamente otra explicación sobre la desigualdad por ahí que dice que, bueno, que en realidad en las guerras mundiales la desigualdad se reduce porque hay una gran destrucción de la riqueza, ¿no? Entonces, como que los bombardeos y la destrucción lo que es que destruye el capital. Y cuando se destruye el capital, estás pues destruyendo la concentración de la riqueza, ¿no? Digamos, ¿no? Es una mirada, un poco dura, ¿no? Sobre el tema, porque nadie pretende que la desigualdad la quisiéramos reducir generando guerras y destruyendo el capital, pero es una explicación, digamos, ¿cierto? Lo analítico tiene importancia acá, ¿no? Bueno, frente a esta realidad, para explicar, digamos, Piketty dice, el hecho estilizado, ¿cuál es? Hay una tendencia creciente a largo plazo de la desigualdad en los países desarrollados. ¿Ok? Y bueno, por cierto, aquí estoy pues resumiendo, no sé, 800 páginas del libro. El libro tiene mucho detalle sobre la explicación, digamos, en cada caso, las estadísticas, los países, los sucesos históricos en cada país, etcétera, ¿no? Aquí estoy haciendo un como gran
mega resumen, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Porque tiene una larga explicación, digamos, ¿no es cierto? ¿No? De países, varios países importantes desarrollados sobre esta tendencia. Pero, digamos, a donde llega al final, digamos, esto como trata de resumir al final, digamos, esto como una gran ley, la propuesta de Piketty es, bueno, él dice, ¿por qué hay esta tendencia creciente? Bueno, él dice que es una como ley del capitalismo, ¿no? Como una constante en el capitalismo. Y la constante en el capitalismo es esta. La tasa de ganancia en general es mayor que el ritmo de crecimiento económico. Entonces, si la tasa de la tasa de ganancia, digamos, es 6%, ¿no? O la tasa de ganancia es 10% y el crecimiento económico es 5%, bueno, ese crecimiento económico está sustentado por un crecimiento del capital que se va acumulando a partir de esta tasa de ganancia y entonces siempre a una tasa mayor que el Producto Bruto Interno y con una rentabilidad alta, eso va a implicar que una mayor cantidad creciente del ingreso va a ir a los propietarios del capital de esta tasa de ganancia, pues, ¿no? Lo que generan esta tasa de ganancia, ¿no? Y entonces, claro, crítico aquí, por cierto, son estos dos puntos de vista por ahí puestos, desarrollados bastante por Malinovich, que es bueno, sí, digamos, el problema es que este capital está concentrado. Por eso es que Piketty y otros luego se han dedicado, se han orientado bastante a medir la concentración de la riqueza, porque la idea es que, bueno, si el capital o la riqueza estuvieran igualitariamente concentrados, no habría problema, las ganancias serían repartidas igualmente para todos. ¿Me explico? Y de hecho, por eso es que una de las propuestas de Piketty es, ok, démosle un capital a todo el mundo. No sé si han leído, ¿no? La propuesta de Piketty, ok, vamos a todo el mundo que cumple 18 o 20 años, le vamos a dar una cantidad de capital. Porque si la tasa de ganancia es la clave, esta es una ley universal, digamos, ¿no? Sugiere Piketty, la tasa de ganancia siempre va a ser más grande el crecimiento económico, la única forma de resolver este problema, no se puede romper esta ley. Por lo tanto, para que esto no se convierta en una desigualdad creciente, habría que distribuir más equitativamente la riqueza, ¿no es cierto? El capital. De ahí esta propuesta de distribución capital a todo el mundo, de ahí la idea del impuesto a la riqueza. Tiene lógica, o sea, cuadra su propuesta del impuesto a la riqueza y darle un capital a todos los jóvenes con su explicación de la desigualdad creciente. ¿Ok? Y desde luego, una clave en esta desigualdad creciente es el tema de las herencias, ¿no? Además, esta tasa de ganancia mayor que el crecimiento económico lleva a una desigualdad creciente, una mayor acumulación del capital, ¿no? Cada vez mayor en un sector de la población que además se mantiene concentrada porque se transfiere de una generación a otra a través de las herencias. Y que, por cierto, en parte tiene que ver, se transfiere una generación a otras de manera concentrada a través de las herencias y de la conformación de las familias. O sea, por si acaso aquí, este tema de las familias nuevamente entra en juego. ¿Ok? Y hay también ahí bastante trabajo empírico sobre al respecto. Digamos que en general este enfoque plantea pues mucha importancia en esta, ¿no? En la distribución funcional del capital versus el trabajo. ¿Ok? Como el tema central, bajo la premisa, como digo, que el capital ya está, no sé si decir inherentemente, ¿no es cierto? Pero parte de estar concentrado en pocas familias, ¿ok? Entonces, esta distribución entre el capital del trabajo implica la distribución entre pocas familias que tienen capital y muchas familias que tienen trabajo, y esta sería la dinámica fundamental en explicar el aumento del Gini, la distribución de los individuos, ¿ok? Y lo pongo aquí como diferenciado, ¿no? A la distribución intrafactor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la lógica del Banco Mundial, digamos, el tema acá, en esta lógica del Banco Mundial, por ejemplo, esta discusión sobre el impacto de la desigualdad educativa y los altos retornos de educación es una explicación de, bueno, cómo es que todos los que tenemos capital humano no se distribuye tan bien todos los ingresos del capital humano. ¿Por qué todos los ingresos del capital humano no se distribuyen tan igualitariamente y tan desigualmente? Porque tenemos distintos niveles de capital humano y hay un retorno alto. ¿Ok? Entonces esa es la lógica de la distribución intrafactor capital humano. Pero digamos que acá
Piketty pone énfasis más bien en la distribución funcional entre factores. Y dicho sea de paso, he utilizado el término de capital humano, pero algunos, como este economista Branko Milanovic, tiene una alta crítica, o varios, ¿no? Tienen una crítica fuerte a la idea de utilizar el término capital humano, por la idea de que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Ok, por si acaso, es interesante porque esta idea de que la tasa de ganancia es mayor al crecimiento económico, siempre, es un poco contrapuesta a el modelo de crecimiento de Solow, que sugiere que a medida que hay una mayor acumulación de capital, la productividad marginal del capital va a ser decreciente y por lo tanto el retorno al capital va a ser decreciente, ¿no? Este modelo clásico del crecimiento de Solow parte de esa condición como básica de los modelos neoclásicos, ¿no? Entonces, esto en realidad supone, ¿no?, que al acumularse, para que se mantenga esta ley, no debe suceder que más capital, ¿no?, implica una reducción de la productividad marginal del capital y por lo tanto una reducción de la rentabilidad y por lo tanto una reducción de la tasa de ganancia. Eso no debe suceder para que esta ley se mantenga. ¿Ok? Entonces, ojo, esto tiene una implicancia sobre un modelo más, sobre un modelo de crecimiento económico. En realidad, en esta visión más grande, los modelos de distribución se conectan con los modelos de crecimiento económico. Lo interesante para mí de esto es que el propio Robert Solow, comentando a Piketty, le da la razón a Piketty, ¿no? Hay un texto por ahí de Solow comentando a Piketty que es bien simpático. Ok, por si acaso, bueno, notita antes de avanzar, esto es relevante para el Perú. Bueno, sí, no hay muchos cálculos sobre la distribución de la riqueza en el Perú, ¿ok? Creo que hay bastantes, pocos. Es una notita sacado del libro de Germán Alarco, que lo he colgado ahí, Germán Alarco, Castillo y Castillo, me parece que son los dos autores, y Castillo, ¿no? No estoy muy seguro. Pero bueno, de Germán Alarco, que lo he colgado ahí en Paideia, y bueno, aquí él estima no, repite esta fuente de una estimación, ¿no? Que dice 4.562 personas serían los millonarios en el Perú en términos de millones de dólares y que todos estos tendrían el 40% de la riqueza nacional. 4.000 personas son pues el 0.0015% de la población nacional, digamos, ¿no? O sea, es una cantidad, en términos de proporción, respecto a 30 millones, saquen su cuenta, me explico, ¿no? ¿no? 3.000 sería la 10.000ª, entonces esto es 1.5 10.000ésimas del total de la población. Es un grupo bastante pequeño que acumulan una buena cantidad. Y según esto, dos personas tienen 15.000 millones, que son el 15% de la riqueza total, aunque me parece que este número está exagerado. Más allá de los detalles de la cifra, y en realidad, ojo, esto es relevante, no tenemos un buen cálculo sobre esto, y es difícil obtener cálculos sobre esto, ¿ok? Y las cosas que tenemos son bastante aproximadas. Bueno, pareciera que en el Perú también hay una cierta acumulación o concentración del capital y de la riqueza en el Perú, ¿no? No es fácil de calcular esto porque los grandes millonarios tienen empresas, las empresas tienen activos y pasivos, tienen negocios que a veces funcionan y a veces no. El asunto es un poquito complejo. Bueno, no sé si hasta acá... adelante, Javier, dale. No, sí, un complemento a lo que estás diciendo. El interés y el foco que pone, la atención que pone Piketty en la distribución funcional del ingreso está vinculado muy estrechamente a lo que tú acabas de decir y esta iniciativa internacional que él ha lanzado con sus bases de datos también, que incluyen varios países de América Latina, tiene que ver con esto, ¿no? Con el énfasis que él pone en esta distribución funcional en el sentido de digamos, esta divergencia que aparece, digamos, en términos de crecimiento de la desigualdad debida precisamente a esos ingresos que no son de trabajo. Entonces pone un poco la atención empíricamente incluso sobre la idea de que si la desigualdad en los países está aumentando,
no es tanto por la desigualdad intrafactores, sino más bien también por este incremento muy fuerte de los ingresos financieros, ¿no? Y la dificultad que viene aquí es de esta concentración en el top 1%, en este caso es incluso menos que el 1%, es de que ninguna encuesta estadística, digamos por muestreo, puede medir esto, ¿no? Yo les mostré en una clase anterior, incluso con los datos que se tiene, cómo el quintil superior da cuenta, digamos, de prácticamente la mitad del ingreso medido por la misma encuesta. Es decir, vemos de que incluso con datos que sabemos que no están captando ese segmento más alto de la distribución, aún así ya se da una concentración alta de la distribución del ingreso, ¿no? Cosa que es completamente, digamos, no es un problema en el caso de la medición de la pobreza porque nos interesa los que están por debajo, mientras que los que están por arriba son muy difíciles de captar en las encuestas porque no responden y no hay ninguna, digamos, la probabilidad de que caigan en la encuesta es muy baja, y por otro lado, ninguna encuesta capta realmente bien esos ingresos que no son del trabajo. Y para eso, justamente lo que propone Piketty es el uso de fuentes administrativas y tributarias en particular, para poder reconstituir este coeficiente de Gini real, digamos, y poder analizarlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. El otro pequeño punto que quería simplemente comentar es esta discusión también que hemos tenido al inicio sobre globalización y desigualdad, que en cierto modo se cruza tiene puntos de cruce con lo que acabamos de discutir en términos, por un lado, de el tipo de estructura económica y el grado de exposición que tiene a la competencia internacional. Sabemos de que uno de los factores, digamos, que han sido señalados tanto por Bourguignon y Atkinson también, es este tema de la convergencia entre países, por un lado, y que esta competencia, digamos, afecta de manera diferenciada a lo largo de la distribución al interior de un país, ¿no? Muy importante, y que en el caso del Perú, esa discusión no se ha dado tanto en ese sentido, sino más bien replanteando los términos digamos, del dualismo económico en el Perú en términos de sus estructuras productivas, lo cual pone acento en una visión que digamos, que tuvo mucha boga, digamos, estuvo en boga en los años 80 también, 70, 80, una visión estructuralista, ¿no? de la desigualdad. Víctor Tocman en particular publicó algunos trabajos sobre esto, incidiendo sobre cómo tanto la estructura, en el sentido que tenemos una estructura en que por un lado tenemos un sector bastante intensivo en capital con altos ingresos, y por otro lado sectores de baja productividad y bajos ingresos, y cómo esto evoluciona en el tiempo. Entonces, tanto la estructura como la deformación, por así decirlo, de la composición sectorial del crecimiento, tienen también un efecto, podríamos decirlo, casi mecánico sobre la desigualdad, ¿no? Entonces, eso pone también el acento no solamente sobre digamos, la distribución intrafuncional, por decir, intrafactor, la distribución entre factores de producción, por así decirlo, pero también elementos que tienen que ver con la estructura económica del país, ¿no? Eso vamos a presentar, es correcto. Ahorita vamos a comentar un poquito sobre eso. Sí, bueno, gracias Javier. Efectivamente, tal vez comentar sobre este enfoque como de Piketty, que no tenemos todavía una estimación como de este tipo para el Perú, ¿no? Como les digo, ¿no? Para América Latina hay algunos países para los cuales se ha estimado esta distribución del ingreso, incluyendo este tema de los altos ingresos, la riqueza a partir de cuentas tributarias o algo así. Me parece que hay estimaciones para Argentina, para Brasil, para Chile y para Colombia, me parece, ¿no? Y los que estén interesados, justo estaba revisando, pero ya no quise ponerlo en las lecturas porque ya creo que hay muchas lecturas puestas. En la CEPAL también, en la CEPAL han sacado un estudio
sobre este tema, ¿no? Un par de estudios, ¿no? Sobre impuestos a las altas rentas y discutiendo todo el tema del impuesto a la riqueza y la posibilidad de, medir este sector y grabar este sector, ¿no? Entonces hay algunos estudios que están por ahí planteados por la CEPAL sobre esto, ¿no? Pero todavía para el Perú todavía no tenemos datos. Ok, déjenme avanzar y entonces quiero plantear como 3 teorías con un poquito de datos para explicar la desigualdad en el Perú, o poner un poquito de datos y contarnos un poquito cómo son las cosas, la desigualdad económica. Uno, este tema de la distribución funcional y las clases sociales, ver un poquito cómo son los datos. 2, este tema de la heterogeneidad productiva o la explicación estructuralista, como decía Javier Herrera, que trabajó Víctor Tocman y otros, ¿no? Estructuralista tal vez sea un mejor término que cepalina. Y luego, en tercer tema, contarles un poquito sobre la redistribución estatal y presentarles algunos datos, ¿no? Que es interesante. Pero no sé por qué mi computadora no quiere avanzar la diapositiva. Está molesta mi computadora, no sé qué pasa. Creo que voy a tener que abrir aquí otro porque no quiere avanzar. Ok, entonces déjeme aquí, entonces creo que aquí agarro, espero que a partir de aquí sí agarre. Ok, entonces, un primer enfoque es este, de clases sociales, capitalista versus trabajadores. Podría parecer como un enfoque como de lucha de clases, ¿no? Pero en realidad, como digo, no la podríamos llamar una teoría marxista porque la teoría de Marx era que el salario estaba determinado por el costo de reproducción de la mano de obra. Históricamente determinado, entonces el término es un poquito, no sé si llamarlo confuso, pero digamos, no, se presta un margen de interpretación, pero digamos, creo que Marx, viviendo en el siglo XIX, estaba básicamente con la idea de que los trabajadores pues estaban casi más o menos cerca de la subsistencia, ¿no? Pero este enfoque sí plantearía más bien la idea de que hay como que 2 clases opuestas, digamos, ¿no es cierto? Como una distribución funcional que es capitalistas versus trabajadores, ¿no? En ese sentido, ¿no? Primero los datitos que hay para el Perú, estos son sacados del libro de Germán Alarco y colaboradores, que está puesto ahí en mi paideia. La raya azul es el porcentaje del PBI de los trabajadores asalariados, de los salarios, ¿ok? En los distintos años del tiempo, y la verdecita es una, digamos, suavización de la curva, con este método de la tendencia, para generar un poquito más, no tan volátil. Y bueno, aquí, digamos, la idea de esto es que efectivamente los salarios podrían ser como 40% del PBI en los años 80, y bueno, esto luego cayó tremendamente con la hiperinflación y la gran recesión del 89-92 al final del periodo Alan García, y se ha recuperado un poco, pero no tanto a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces este es un dato que saca el INEI. Yo honestamente no sé exactamente cómo se estima, ¿no? Javier, ¿tú alguna vez has analizado la estimación de ese dato? Honestamente, porque tiene sus complejidades, ¿no? Incluyendo cargas salariales, ¿no? Doble trabajo, etcétera, ¿no? No estás con tu audio. Sí, no, es una extrapolación. En realidad, como ustedes saben, las cuentas nacionales calculan años bases a partir de los cuales después las estimaciones se basan mucho en varios supuestos y sobre todo en coeficientes técnicos, digamos, ¿no? Que han sido establecidos en un momento del tiempo. Y esta repartición funcional del ingreso viene dada por una acumulación de fuentes y básicamente, por un lado, en lo que se refiere al sector de hogares, viene de las cuentas del ENAO, digamos, pero luego hay una serie de cuentas, en particular utilizando datos de la SUNAT, pero como ustedes saben, la base tributaria en el Perú es bastante estrecha y hay una muy fuerte subdeclaración. Entonces, esos datos son a tomar con mucho cuidado también, porque con cuidado, ¿no? Por eso tú que estás más en el tema, porque sé que los datos, yo alguna vez en mi vida en el BCR, como hacíamos un cálculo con esto, y la verdad los datos eran como,
¿no? No tan seguro. Pero bueno, aquí tenemos este dato que muestra esta cierta reducción, ¿no? Si quiere, como un momento más alto de participación salarial, una caída abrupta, una recuperación parcial, ¿no? Ahora, la diferencia, digamos, es aquí 30 y algo versus 40, ¿no? O sea, 10 puntos del PBI es fuerte, ¿no? Y por si acaso, este grafiquito muestra Perú, Estados Unidos, América Latina, ¿no? Estados Unidos es este de acá, este verde oscuro, donde también hay una tendencia decreciente, pero los salarios han pasado de ser 50 a 42% del PBI, y el Perú es este azulito, ¿no? Aquí se ve más estirada la curva solo por un tema, digamos, de presentación gráfica, ¿no? Y pueden ver aquí el de América Latina, que es este verde clarito, y que en realidad era muy parecido al Perú hasta, digamos, hasta antes de esta gran crisis de hiperinflación, terrorismo, recesión del 89-92, y de ahí el Perú nunca la ha alcanzado a la tendencia de América Latina, ¿no? Entonces, como para que vean un poquito la comparación, como ahí Perú se ha quedado un poco abajo, pero como dice Javier, este es un tema a tomarlo con pinzas, ¿no? Aunque tal vez una explicación posible es la caída del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo cayó abruptamente y de ahí no se ha llegado a recuperar, ¿no? Esta nuevamente es la gran caída de la perinflación, recesión, terrorismo de fines de los 80, comienzos de los 90, y de ahí una recuperación, pero bastante más bajo de lo que estaba, ¿no? Entonces, no sería de extrañar que si la revolución mínima ha caído, la participación de los salarios en el PBI haya caído. Y este grafiquito es un poquito como el otro lado de la ecuación, aunque este dato creo que hay que tomarlo con más pinzas todavía que el anterior, que es una, digamos, una proxy de las ganancias más los intereses más la renta de la tierra, ¿no? Digamos, no solo una rentabilidad del capital y que mostraría una tendencia al alza, ¿no? Y que igualmente habría pasado de un nivel en los 80s, 70s y 80s más bajo a un nivel un poco más alto, ¿no? Aunque los datos son distintos. Ahora, como veremos más adelante, bueno, ahorita voy, ¿no? El gran problema en el Perú de estos datos, ¿no? Es que, digamos, si queremos interpretar la economía peruana o la distribución de la economía peruana como la distribución entre capital y trabajo, miren, no sé, un 30% de la PEA será sujeta a trabajo asalariado, incluyendo a las pequeñas empresas, incluyendo a los trabajadores públicos. Entonces, bueno, primero, los trabajadores públicos, que son un 7-8% de la población ocupada, no es tan fácil interpretarlo como parte de una relación capital-trabajo, aunque posiblemente en conjunto tienen algo que ver, porque tampoco es que van a ganar tan tinto que el resto, pero sobre todo, bueno, la mayor parte de la población está fuera de las condiciones de trabajo asalariado. No sé si me explico. Entonces, si la mayor parte de la población, y seguramente los más pobres, están fuera de la regla de trabajo asalariado, el entender el conjunto de la distribución solo como un tema de la relación capital-trabajo parece ser un poco insuficiente, ¿no? Digamos, para decirlo de otra manera, claro, esta gran explicación de Piketty, pues es interesante, pero está más pensada y él lo desarrolla mucho más para los países desarrollados. ¿Me explico? ¿Cómo funciona la acumulación del capital en relación al crecimiento económico en los países subdesarrollados y qué significa esto? Es un poquito distinto, ¿no es cierto? Porque en un país desarrollado, digamos, todo el mundo está en una relación capital-trabajo, y entonces estamos hablando de cómo la acumulación de la riqueza y del capital en relación a los salarios del resto de la población. Pero en el Perú, ese tema de la acumulación del capital también tiene que ver con el empleo, ¿no? Entonces, la interpretación no, digamos, como que le falta algo, digamos, ¿no es cierto? Hace falta incluir una explicación que hable un poquito de la informalidad y el autoempleo, ¿no? Y por si aquí saqué estos datos, estos son, no estoy muy seguro, creo que son de la tesis de Chacaltana. No he puesto aquí la fuente, me parece. Creo que son de la tesis de Juan Chacaltana o de un texto que está en la revista de la CEPAL. Pero nos da una idea de los sectores que me parece que es más o menos interesante, ¿no? Miren, del 100% del empleo total, fíjense aquí en esta última columna, ¿no? Los asalariados
de las empresas son, aquí está, perdón, los asalariados de las empresas son 45, pero de estos 16 son de empresas de 1 a 10, o sea, son bastantes informales, digamos, ¿no es cierto? Y de empresas de más de 10 solo son 28.7%. Y ojo, el sector público está incluido aquí, ¿no es cierto? Porque aquí no dice, bueno, ¿y el Estado dónde está? Bueno, el Estado son empresas de más de 10, son empresas, lo que es organismos públicos se le considera empresa, digamos, empresa en realidad quiere decir institución, ¿no es cierto? Está incluido acá, ¿ok? Y luego tienen todo este bloque, que es como 46% en esta cuenta, que son, digamos, independientes, ¿me explico? Independientes totalmente, trabajador familiar auxiliar, que es, ok, la señora que trabaja con el esposo en la bodeguita, o sea, es el negocio familiar. Entonces, esto apunta a esta idea de que una explicación capital-trabajo no funciona tanto en el Perú, ¿no? Y entonces, frente a esto, pues, el otro gran enfoque es lo que le llaman dualismo, heterogeneidad productiva, o si quiere, un enfoque estructuralista, como lo refería Javier Herrera, ¿no? Efectivamente, bueno, algunos de los que trabajaron bastante esto desde los años 70, ¿no? Y 80 fue Víctor Tochman, que dirigía la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo, el PREALC, que se llamaba, ¿te acuerdas, Javier? ¿No? Que era la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo, que trabajó mucho este tema de, ¿no? Dualismo, informalidad, ¿no? Vinculado a esta idea de, bueno, informalidad causada por un sector de baja productividad, ¿no? Por heterogeneidad productiva lo que se quiere decir es que hay sectores con distinta productividad, ¿no? Y esto anota un poco estas cosas, ¿no? Digamos, como datos de base. Miren, el ingreso promedio, ¿no? Este es el dato 2018, no lo he actualizado, ¿no? Era 1.300 en Lima, 400 en la selva rural, sierra rural, digamos, ¿cierto? A los mismos precios, ¿ah? O sea que en realidad, si lo ponemos a precios nominales, la diferencia es mayor, ¿ah? Porque Lima tiene precios más altos, ¿no? O sea, si no corregimos por precios, la diferencia sería mayor. Y miren que esta diferencia es de 3 a 1, ¿no? Y aquí anoto con esto, ¿no? Anoto con esto que, no sé si la explicación es capital trabajo, bueno, pensamos que los salarios son los salarios, un nivel salarial o una estructura salarial más o menos similar en las distintas zonas del país, pero aquí la diferencia es tan grande que hay algo que está pasando acá, digamos, ¿no es cierto? Hay algo por explicar, ¿no? El gráfico anterior tiene que ver con esto, que es la diferencia entre la pobreza urbana y rural, pero a mí me gusta este grafiquito, tengo estos 3 grafiquitos, ¿no? Ok, sobre las diferencias de productividad, ¿no? Para el 2017 es una diferencia de productividad por sectores, ¿ok? Y entonces en el eje horizontal está graficada toda la población ocupada, todos los trabajadores ocupados, ¿no? Cada rectangulito es un sector según la clasificación CIO a un dígito en esta presentación. Y la altura de el ancho es cuántos trabajadores, el alto es cuánto es su productividad por trabajador, su productividad media, ¿no? Aquí es solo el 2007 porque eran las cuentas nacionales 2007, ¿sí? Irrelevante el número, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí es la diferencia, ¿no? La productividad en la media en la agricultura es un 60avo, no, un 50avo de la productividad en la minería. O sea, esta productividad en la minería es 50 veces más alta que la promedio de la agricultura. 50 veces más alta, ¿no? En la manufactura es, no sé, 6 veces más alta en la manufactura, y de la manufactura a la minería todavía hay un salto, ¿no? Y si se quiere, digamos, haciendo la imagen, es como todo este sector, agricultura, restaurantes, hoteles, comercio, es el sector pues, donde hay mucha informalidad, mucho ambulante, mucho autoempleado, mucho micronegocio familiar de bajísima productividad. ¿Ok? Entonces, todo este sector, luego lo veremos en más detalle, ahorita,
es un sector en el cual pues, no hay una relación capital-trabajo, pero hay una productividad muy baja y unos ingresos muy bajos. Por lo tanto, este sector es clave para interpretar esto, es clave para entender la desigualdad de ingresos en el Perú. Este es un gráfico parecido, pero donde no son sectores, sino tamaño de empresas, y aquí pueden ver igual, ¿no? Los independientes y las microempresas, incluyendo pues los pequeños productores agropecuarios, ¿no es cierto? La pequeña bodeguita, el que trabaja con su familia, son en total una enorme cantidad de la población trabajadora, la mayor parte, y su productividad es sumamente baja, mientras que pueden haber aquí como las grandes empresas y medianas empresas tienen una productividad 10 veces mayor, ¿no? Y la lógica de esto es, ahorita luego lo veremos más, pero claro, todo este sector de acá, pues gana esto, ¿no? El microempresario independiente gana lo que produce, y siendo su productividad tan baja, lógicamente va a ganar mucho menos que el que está acá. ¿Ok? Este es otro grafiquito que a mí me gusta, aunque complejiza un poco metiendo una discusión de informalidad que no estamos haciendo ahora, ¿ok? Pero para diferenciar, por ejemplo, este gráfico, lamentablemente, esto, si no me equivoco, es de la tesis de Juan Chacaltana, que está publicado en una, no de la tesis, pero de un artículo que sacó Juan Chacaltana en una revista que recoge su tesis, ¿no? Entonces pueden haber el sector informal, agro y pesca, comercio, restaurantes, etcétera, etcétera, de muy baja productividad, y aquí los formales de mayor productividad, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el comercio formal, o sea, la productividad de las, no sé, grandes cadenas comerciales de supermercados está por acá, el comercio informal es, no sé, la mitad que esto, ¿ok? Pero aún así, estas cadenas como formales, aquí están, pues, no sé, las cadenas de boticas, pero también todas las pequeñas y medianas empresas comerciales formales, ¿no? Me explico, aquí hay grandes y pequeñas, ¿no? Pero su productividad no es muy grande, pero aún así es bastante mayor a la de lo informal, ¿no? Y pueden ver aquí las otras diferencias, ¿no? Entre sectores clasificados entre formales e informales. Digamos que este gráfico es como este, pero donde cada sector está dividido entre formales e informales. Es chévere y a mí me gusta y es que yo sepa el único que hay, que he visto de este tipo. ¿Ok? Y por si acaso, claro, aquí lo que sucede es esto, ¿no? ¿Qué pasa en los sectores de mayor productividad? En estos sectores, ¿qué pasa? Bueno, casi no hay ganancias, me explico, casi no hay empresas capitalistas, ¿ok? Casi todo es ingreso de autoempleados, de pequeño negocio familiar. Aquí en la minería, desde luego hay grandes empresas. ¿Por qué la productividad es tan alta? Porque hay bastante capital. Y si hay bastante capital es porque hay grandes empresas con bastante capital invertido, que desde luego obtienen una rentabilidad, un retorno por su capital invertido. Por lo tanto, la distribución en la minería sí hay una distribución del ingreso entre capital y trabajo, uno de cuyos factores principales es la intensidad del capital. Eso lo vemos un poquito acá. Este grafiquito muestra, ok, este grafiquito es del libro de Germán Alarjo y te dice, bueno, en cada sector, utilizando los datos de las cuentas nacionales, cuánto va a las ganancias de las empresas y cuánto va a las ganancias de las empresas del total del valor agregado producido. Entonces aquí pueden ver como en estos sectores, como electricidad y petróleo, que son intensivos en capital, y como finanzas, telecomunicaciones intensivos en capital, la mayor parte del valor agregado va a lo que se llama el excedente bruto de explotación. Las utilidades de las empresas, esencialmente las utilidades de las empresas y los intereses que pagan por el capital de la empresa, porque digamos, el capital de la empresa está constituido por el patrimonio de la empresa y por los préstamos que recibe. La rentabilidad tanto de la deuda como del patrimonio está metida en este excedente bruto de explotación. Y aquí lo que se puede ver que el retorno al capital hace que en estos sectores la mayor parte del valor producido, el valor agregado producido, va como retorno al capital. Es una proxy, digamos, de la totalidad de ingresos que gana el capital. Y como pueden ver aquí, en el sector agropecuario, la menor parte va a las ganancias del capital y a los intereses de las empresas. ¿Por qué? Porque casi no hay capital, ¿me explico? Porque estos son pequeñas unidades familiares
porque casi no tienen préstamos, ¿ok? Y bueno, algo parecido pasa pues por, no sé, alojamiento y restaurantes, mayormente informales, pequeños restaurantitos, negocios, la mayor parte no es ganancia del capital, que sería este excedente bruto de explotación. Para decirlo de otra manera, aquí habría que cuadrar las dos cosas, pero esto es un poco complicado, ¿no? Nadie lo ha hecho, creo, ¿no? Pero claro, esto, ahorita vamos a poner un grafiquito de interpretación de esto, ¿no? Más adelante. Ok, bueno, la explicación de estos son modelos dualistas, supongo que, espero que los vean en teoría del desarrollo, espero que ya hayan visto teoría del desarrollo, si no los verán ahí, ¿no? Los textos clásicos son los de Arthur Lewis y Georgescu Regen, ¿no? Pero hay otros autores posteriores, y los modelos básicos, dualismos, son como de dos sectores, ¿no? Aquí no se ve dos sectores, se ve una multiplicidad de sectores, pero bueno, como solemos hacer los economistas, esto se simplifica en dos, ¿ok? Así como sus modelos macros son de un bien, esto en una teoría dualista se simplifica en dos sectores, que funciona como modelo teórico. La lógica, en realidad, la heterogeneidad productiva es, ok, entendemos que dos sectores, ¿por qué solo dos? ¿No? Pero el modelo dualista es como que lo simplificamos en dos sectores, ¿no? Y bueno, este modelo, ¿no? Resumido en este grafiquito que lo he sacado del libro de Adolfo Figueroa, considera dos sectores, ¿no? En la recta OR están puestos todos los trabajadores que podrían estar contratados, digamos, ¿no es cierto? O grafica la recta MR, la recta del sector, digamos, capitalista moderno, ¿ok? Y el problema es su productividad marginal del trabajo en este modelo, y el problema de digamos, ¿por qué esta economía es dualista? Porque el sector capitalista, digamos, si pusiéramos a todos los trabajadores son O'. Aquí están los 18 millones de trabajadores peruanos. Bueno, pero si todititos trabajaron en el sector moderno de la economía, la productividad marginal se reduciera a cero. Y el problema es que no se puede reducir la productividad marginal a cero, porque si la productividad marginal es cero, el salario es cero. Si el salario es cero, la gente se muere. Ok, entonces, ¿cómo funcionan estas economías? En realidad, se genera otro sector, ¿no es cierto? O permanece otro sector que podemos llamar de subsistencia, ¿no? O algunos llamarían de tecnología tradicional, digamos, de los autoproductores, y la diferencia es que los autoproductores hemos puesto aquí su productividad, y esta no es su productividad marginal. Esta curva MR es la productividad marginal en el sector capitalista, pero la curva M chica, R chica, no es la productividad marginal, sino la productividad media. ¿Por qué la productividad media? Porque los trabajadores autoempleados, ambulantes, agropecuarios, no ganan su productividad marginal, ganan su productividad media, porque todo su producto es para ellos. Ellos son los dueños del trabajo y del microcapital que existe ahí, ¿correcto? Entonces, porque tienen ese microcapital, digamos, ese microequipamiento, sacan la productividad media del trabajo, ¿ok? Y este sector lo miramos de aquí para allá, ¿me explico? De O' hacia O hacia A está el sector del sector de subsistencia, y este modelo sugiere que hay un equilibrio, ¿ok? Este sector de subsistencia, digamos, si alguien estaría ganando acá 1.000 soles de productividad, este sector dice, bueno, yo me pasaría al sector moderno si me dan un plus, digamos, 1.200, y entonces aquí hay un equilibrio, ¿no? Si este es 1.200, el equilibrio podría estar, digamos, podría estar en G, ¿ok? ¿Me explico? Este sería el punto en el cual los trabajadores están en equilibrio entre estar en el sector de subsistencia y el sector capitalista moderno, pero en la nota o en el desarrollo o en la precisión, digamos, es lo que hace Figueroa en este libro. Lo que pasa es que hay una cantidad de desempleo, porque las sociedades capitalistas funcionan con desempleo, que es igual a esta distancia entre B y A. Entonces, en realidad, el equilibrio no está en G, sino está en el punto E. ¿Ok? En el punto E, porque BA es el nivel de desempleo. En el punto E, la productividad marginal es W0, y por lo tanto los trabajadores del sector moderno ganan W0. En el punto E, ¿no? La cantidad de trabajadores en el sector tradicional es O'B, porque estos son los desempleados, y a este nivel en B, la productividad del sector de subsistencia es B', ¿no? Y hay un nivel de desempleados, ¿no?
Entonces, los trabajadores en el sector moderno ganan W0, los trabajadores en el sector de subsistencia ganan W', hay una cantidad de desempleo. En este modelo, en este esquemita que hizo Adolfo Figueroa, ¿no? Si dibujamos una curva de Lorenz, este es el ingreso de los desempleados, 0. Este es el ingreso de los trabajadores de subsistencia, hasta acá. Salen rectas porque supone que todos los trabajadores de subsistencia ganan lo mismo. Creo que se equivoca aquí. Estos son, porque cada uno gana su productividad media. En fin, habría que discutirlo un poquito. Este es los trabajadores del sector moderno, que tienen un salario más grande. Como le dije, la pendiente de esto es B', la pendiente de este es W0. ¿Ok? Y estas son las ganancias, ¿no? Este es un esquemita que permite entender cuál es la lógica de esto. La lógica de esto es, mire, en un país desarrollado no existe este sector de acá. ¿Me explico? No existe. Entonces es como que si la curva comenzara acá, en realidad aumentándole un poquito de desempleo, pero si la curva comienza acá, está más pegada para arriba, ¿correcto? La sobrepoblación que genera que un montón de gente esté en subsistencia, digamos, abomba la curva de Lorenz y aumenta el coeficiente de Gini porque hay todo este sector que gana menos. ¿Me explico? Que los demás. Entonces agrava la desigualdad del ingreso. ¿Ok? Agrava la desigualdad en el ingreso. Digamos que si el total de población en el Perú sería hasta OA, ¿no es cierto? Si fuéramos un país capitalista, digamos, desarrollado, el capital estaría por acá, los trabajadores ganarían W0, no existiría todo este sector de subsistencia. Entonces habría una diferencia entre asalariados y capitalistas, por supuesto, que está reflejada en esta diferencia pendiente de estas dos curvas. ¿Ok? Pero no habría este sector de aquí que gana tan pocos ingresos. Un modelo dualista, este es un modelo dualista, digamos, ¿sí? Más o menos clásico, interpretado en la curva de Lorenz, te da este resultado. Ok, déjeme ver cómo vamos de hora, más o menos, 7:30. Ok. Un modelito que hizo Javier Higuíñez y compartió la autoría conmigo, gentilmente, dice, bueno, pero este modelito de acá, este grafiquito de acá, decir que todo esto es una sola cosa, no parece tanto, ¿no? Parece que este es bien distinto de este, ¿no? Así a ojo de buen cubero, más parecería este contra el resto que juntar todo esto como uno solo. No sé si me explico, ¿no? O en este esquema, ¿no? Es como todo esto es uno solo. Bueno, parece haber bastante diferencia entre este y este, ¿no? Entonces aquí hay un esquemita, pero que en realidad está con sectores económicos que sugiere, ¿no? Plantea este modelito que en el Perú hay 3 sectores económicos. Uno de alta productividad y poco empleo, uno de mediana productividad. Los sectores 1 y 2 serían capitalistas, ¿ok? Grandes empresas, medianas empresas, si se quiere, pero estos dos serían sectores capitalistas. El tercer sector de baja productividad ya sería el sector de subsistencia, donde la productividad es tan baja que no alcanza para ver, digamos, acumulación capitalista, diferenciación capital-trabajo, ¿no es cierto?, empresas con capital, contabilidad y ganancias. Esto es la gente misma que tiene su mini capital y que recibe su productividad media en el esquema del modelo dualista que les presenté como de la sociedad Epsilon de Figueroa. ¿Ok? Y esto es como, no sé si me explico, ¿no? Entonces, este enfoque lo que dice, miren, no vamos a juntar todo el sector formal en un solo sector, como el modelo dualista, lo vamos a partir en 2 partes. ¿Por qué? Porque miro esto y digo, todo esto junto, no estoy tan seguro que haga sentido juntar todo esto en un solo paquete, lo voy a ver en 2 partes, una parte y otra parte. ¿Ok? Y en fin, hay dificultades en la estimación, qué sé yo, ¿no? Esto es la misma idea, pero en realidad es como este gráfico, como el gráfico anterior, disculpen si paso rápido en otro, como este gráfico, pero volteado. O sea que el de alta productividad lo he puesto para acá y el de baja productividad lo he puesto para allá. Disculpen, pero así lo hicimos y ya. Simplemente mírenlo en un espejo. No, volteenlo. ¿Ok? Entonces, este sería la minería de alta productividad, este sería el sector de mediana productividad y este sería el sector de baja productividad. Está como dibujadito así para
exprofeso resaltar, ¿no?, las diferencias entre los sectores, ¿no? Probablemente el gráfico no es tan así. Ok, aquí está el valor agregado por trabajador, o sea, la productividad media, como está en el gráfico anterior. Este es un modelo que dice, bueno, si esta es la productividad media, esta rayita punteadita sería el valor, lo que gana el trabajador, el salario, ¿ok? Los más pobres, pues ya ganan un salario muy parecido a su productividad media. ¿Me explico? Muy parecido a su productividad media. Claro, aquí ya hay una pequeña diferenciación, pero casi todos estos que ganan su productividad media, porque el ambulante gana su productividad media. ¿Ok? Y a medida que estamos en el sector capitalista, se abre una diferencia entre productividad y salario. ¿Ok? Ahora, aún así, los que tienen más productividad tienden a pagar mayor salarios. Esto es como, no sé, para mí teóricamente interesante, pero sucede. Los trabajadores mineros o petroleros tienden a ganar más que los otros. Podríamos discutir por qué, pero digamos, aquí se ve eso, ¿no? El trabajador minero gana más que los otros. Tal vez tiene varias razones, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Bueno, este grafiquito nos sirve para discutir, mira, si tenemos un desarrollo, un modelo de crecimiento primario exportador, en algún momento hemos tenido, entonces, bueno, ¿qué pasa? Se amplía este sector, pero aquí el empleo es muy chiquititito, y entonces en realidad no reduce la pobreza porque no absorbe empleo y aumenta la ganancia del sector primario. Entonces esto tendería, la lógica dice, esto tiende a agravar la distribución del ingreso. Podemos tener un modelo de industrialización, o tal vez en el Perú, tal vez lo que hemos tenido en los años anteriores, más que de industrialización, podríamos llamarlo de agroexportación, ¿no? La agroexportación está como por acá, ¿no? Es un sector capitalista, pero que tiene una mayor intensidad de trabajo, probablemente grande, ¿ok? Entonces hay ganancias, probablemente los trabajadores ganan poco, probablemente está por acá. El crecimiento de la exportación mueve esta curva para allá y absorbe parte de este sector. Entonces esto es un hecho, como en el modelo dualista, parte de este sector se va a este lado, ¿ok? Pero las ganancias de salarios aquí son pequeñas y hay aumento de ganancias más grandes, tal vez más grandes, ¿no? No lo sabemos en realidad, no está tan medido, ¿ok? Ahora, quizás el crecimiento peruano en los últimos 15 años ha tenido algo de primario exportador y algo por acá, sobre todo por la agroexportación y el turismo, ¿ok? Que son sectores más intensivos en empleo, de productividad media más baja, pero todavía sectores capitalistas, pero que sí están generando empleo, ¿ok? Y bueno, eso habría ayudado a resolver el tema de la pobreza, presumiblemente, ¿no? ¿Qué pasa con la distribución con todo esto? Con esta parte no la sabemos muy bien. Ahora, dentro de este esquema, a mí me parece que es un tema crítico esta cuestión, que es, bueno, según ha escrito sobre todo Richard Webb, él dice, bueno, en los últimos 20 o 25 años ha habido un aumento significativo de la productividad y por lo tanto del ingreso agropecuario. Primero dijo 7% anual, que era súper fuerte, en su libro que se llama Conexión y Despegue Rural. Luego ha reestimado en 4 y 5% anual. Honestamente no he visto el detalle de por qué. Y esto implicaría un aumento fuerte de ingresos de los pobres. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, este aumento de productividad quiere decir los 25 años, no sé hasta cuándo, es toda esta parte de acá, o buena parte, porque aquí pues los más pobres han sido los rurales. Todos estos han aumentado, han subido su productividad y por lo tanto sus ingresos. ¿Cuánto? Bueno, 5% anual por 20 años es sustancialmente. Y no sé si hemos visto las cifras, pero las cifras muestran, ¿no es cierto?, que en todo ese periodo la pobreza rural, por ejemplo, en el Perú ha caído, corrígeme Javier, más o menos como de 70% a 30%, o sea, ha caído fuerte, ¿ok? A 39% fuerte por este aumento de la productividad. Y este es un tema como que todavía no se ha explicado suficiente a mi juicio, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Cómo así este sector de campesinos pobres, ¿no es cierto?, de campesinos de baja productividad ha aumentado tanto, de baja su productividad ha logrado aumentar tanto su productividad. Algunos teóricos del desarrollo dirían, bueno, estaban en la trampa de pobreza, ¿no? Son tan pobres que no pueden invertir. Bueno, no sé, su productividad ha aumentado, lo han hecho, ¿ok? ¿Por qué lo logran, no? Depende de la economía, o sea, es un tema de que el crecimiento económico los ha arrastrado,
Ah, quién sabe, ¿ok? No lo he discutido mucho. Quizás sí, en el sentido que, uy, perdón, déjeme. Si en este gráfico, ¿ok? Aquí hay un crecimiento, este está como estático, pero la economía, la población está creciendo para allá. Pero si la población está creciendo para allá, este sector moderno crece, le está como haciendo que gente del sector rural o del sector tradicional pase al sector moderno y por lo tanto quitando gente de acá y eso ayuda a que la productividad suba. ¿Me explico? Si esto se traslada para acá, la productividad media del sector va a subir. Pero no me parece que sea la explicación principal, ¿ok? Webb dice que la razón principal es la conexión. Ahora hay caminos rurales que antes no había, hay telefonía que antes no había, eso ayuda un montón. Yo añado que me parece que el tema de la educación es importante. Este es un sector donde había muy poca educación y la educación se amplió sustancialmente en los años 60 y 70. Hoy, pues, el analfabetismo de las personas que trabajan en el campo de 20 a 40 años es, no sé, 2%, 3%. Hace 30 años era 50%, por decirles un dato. ¿Ok? Hoy el 95 o 98% va a la primaria, el 80% va a la secundaria, ¿ok? Entonces la educación, y esto pues genera posibilidades de cambio tecnológico, adoptar nuevas productivas, aumentar la productividad, etcétera. Eso hay estudios que lo muestran. También creo que esto se conjuga con la reforma agraria. Todo este sector son efectivamente hoy minifundistas, pequeños productores, pero que pueden aprovechar esta mejor infraestructura pública, este mayor capital humano y capacidad tecnológica, porque son propietarios de su tierra. ¿Ok? Y discutiremos más adelante, probablemente hay un proceso de inclusión política y social. ¿Alguien quería intervenir? Sí, Pedro, quizás Avanzo. un complemento Dale. rápido antes de darle la palabra. Creo que también es importante recordar los cambios estructurales demográficos que ha tenido el Perú en los últimos, yo diría, 30, 40 años, ¿no? Ajá. La sierra, donde se ha concentrado tradicionalmente la agricultura de subsistencia, ha expulsado mucha población, al punto que incluso entre Ajá. los últimos dos censos, se observa una disminución ya no solamente relativa, sino absoluta del tamaño poblacional. Un poco uno tendría la impresión también, leyéndolo con el marco del trabajo de Richard Webb, uno pensaría al final del siglo XIX, con la revolución Meiji en Japón, en donde hubo un proceso Ajá. de mecanización muy fuerte de la agricultura y que expulsó mucha mano de obra, ¿no? Mano de obra. Muchos vinieron a Perú, ¿no? La agricultura Ajá. japonesa expulsó mucha mano de obra y por consiguiente quedó, digamos, un núcleo mucho más moderno y ahora sabemos pues de que en el Perú tenemos una agroindustria muy desarrollada. El Perú es uno de los primeros productores Así es. mundiales de mango, de uvas, de espárragos, y así varios productos, ¿no? Entonces, que han tendido también a concentrarse más en las zonas de la costa, ¿no? Gracias a los proyectos de irrigación. Entonces, el ingreso agropecuario ha aumentado porque también ha habido una diferenciación al interior del sector agrícola, ¿no? Así como estábamos hablando de un modelo ¿Ah? dual, digamos, ese dualismo en cierto modo ahora se reproduce al interior de la agricultura y al mismo tiempo que las áreas tradicionalmente más pobres han expulsado población. Actualmente tenemos 78%, 77%, 78% de población en áreas urbanas. Esto no solamente porque Lima ha crecido, sino también porque ha habido un desarrollo de ciudades en la sierra, se ha urbanizado el mundo rural en cierto modo y eso ha significado mayores oportunidades también de mercados, que con la conectividad que menciona Richard Webb, pues produce también un efecto de diferenciación. Hace muchos años también, cuando se estaba estudiando el efecto de la reforma agraria, en el IEP, Raúl Hopkins publicó un libro justamente sobre este comportamiento muy heterogéneo de la producción agrícola, ¿no? Distinguiendo varios subsectores, digamos, Ajá. al interior de esto. Por un lado, los pequeños agricultores que destinaban su producción a un mercado restringido, ¿no? De muy poco alcance, y otros que dedicaban su producción al mercado urbano, y finalmente empresas modernas de agroindustria
que tenían alta intensidad en capital. Y este proceso se ha exacerbado en cierto modo y ha provocado una muy fuerte diferenciación y en cierto modo también una absorción, digamos, de una población pobre, ¿no? Que gracias a la extensión de la educación ahora tienen mayores oportunidades, incluyendo para poder migrar, ¿no? Así es, así es. Oye, Javier, me ha hecho llamar la atención que alguien, no he visto un análisis, pero también a este tema añadiría en este tema el cambio demográfico, el tema de el tamaño de las familias, el número de hijos por mujer en las zonas rurales ha caído de, no sé, diría de 6 a 2.5. Un poquito menos incluso. Ya no hay prácticamente Más o menos, ninguna, digamos, no estoy seguro con las ya cifras, no hay, pero no sí, estoy lejos de eso. sí, no, O sea, para nada. Ya no hay ninguna diferencia prácticamente entre el eso tamaño quiere del hogar decir y que la... una familia antes tenía que sostener. No sé. Hola, disculpen, yo me había desconectado, por lo menos yo perdí mi conexión, pero ya me reconecté, Sí, se está escuchando ¿no? un poco Ya entrecortado. estoy reconectado. Ahí. Ya voy a cortar mi video. También voy a cortar la mía. Ya. A ver si eso ayuda. ¿Ok? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ¿Hola? ¿Sí? Ok. Hola, hola. ¿Ya se mejoró ahora? Parece que sí, ya. Ok. Vale. Listo. Seguimos, pues, ¿no? A ver, avanzo entonces tratando de presentar esto. ¿Estás ahí, Javier? sí, sí. Creo que había una pregunta. Me parece que justo antes de que se corte la conexión, alguien quería intervenir, me parece. Ajá. A ver, no sé si alguien A quiere ver. intervenir. No sé si atreverme a reiniciar mi video. Ahí estamos. Ok. ¿Preguntas? Anímense de una vez. No. Hipótesis. ¿Están convencidos, no convencidos? ¿Qué piensan? Este tema en realidad, sabes que son de esos, uno tiene tantos temas que quisiera investigar y escribir, pero este tema me parece recontra importante y central, porque efectivamente la mejora de ingresos y reducción de la pobreza en zonas rurales en el Perú en los últimos 20 años ha sido sustancial, ¿no? Y es, no sé, no sé si increíble o lamentable, que me parece que no he visto no hay, creo, no he visto un buen trabajo que diga, ok, ¿por qué? ¿Me explico? ¿No? Que haya realmente, ¿no? Desmenuzado las cifras con mucho cuidado para tratar de interpretarlo, ¿no? Hay varios estudios interesantes, por supuesto, no los voy a comentar a todas, ¿no? Javier Escobar tiene varios, ¿no? Bien chéveres, ¿no? Hay dos o tres bastante buenos, ¿no? Pero me parece que aún así falta todavía una mejor interpretación de esto, ¿no? Sobre todo, creo yo, parte del tema es que
Me parece que todavía en la parte rural hay buenos estudios, pero que no terminan de conectarlo con el conjunto de la economía, ¿no? No sé si me explico, porque hay de Escobar de los ingresos de los activos de los pobres, ¿no? De Escobar con Saavedra, luego hay el otro el que hizo con Carmen Ponce, hay 2 o 3 con Carmen Ponce, uno comparando estas dos comunidades a lo largo de 30 años. Hay varios estudios bien chéveres, pero me parece que una mirada más de conjunto de la economía peruana y cómo las zonas rurales se vinculan, ¿no? Con estos temas de expulsión de mano de obra, etcétera, me parece que está ausente. Así que, muchachos, anímense, el que quiera trabajar esto, a ver, tiene todo mi apoyo. Ok, si no hay preguntas, avancemos, porque la hora también se va avanzando, en realidad. Pero esta tontería no me quiere dejar avanzar. Espérenme un ratito, entonces, no sé por qué, esto incomoda un poco. Okay. También quizás el tema de la economía regional, ¿no? Justamente tenemos esta interacción cada vez más compleja entre, por un lado, las actividades agrícolas, pero también la minería, ¿no? Sobre todo con mecanismos redistributivos a través del canon, ¿no? Que viene a, en cierto modo, entre comillas, perturbar, digamos, la distribución del ingreso funcional también, ¿no? A través de la intervención del gasto público, el gasto local, y que esto también tiene incidencia sobre la desigualdad, ¿no? Sobre el conjunto, sí. Bueno, voy un poquito, sin entrar en ese detalle, al tema de la redistribución por parte del Estado, ¿no? Me pregunto si eso no lo podríamos llamar la crítica socialdemócrata a la desigualdad, ¿no? Digamos, esta es la idea de que, bueno, en realidad lo que falla es el Estado. Si el Estado redistribuyera, las cosas serían distintas. Y creo que aquí tal vez debería avanzar. Me encanta este gráfico. Este grafiquito me parece fenomenal. Este es un calculito que hicieron los países de la OCDE con la CEPAL. Y este gráfico dice lo siguiente, miren, ¿no? Como ven, aquí están todos los países. En la parte de arriba están todos los países de la OCDE, casi todos europeos, más Corea del Sur, Japón, Australia, ¿no? Están aquí en esta parte de arriba. Abajo está América Latina. El rojo es su Gini antes de que entre el Estado a cobrar impuestos y gastar en servicios sociales y transferencias. Algunos le llaman esto el Gini del mercado, ¿no? Es el rojo. Pero luego entra el Estado y, digamos, en cualquier país, digamos, este último que es Irlanda, este es el Gini de mercado, entra el Estado, redistribuye y el Gini se redistribuye, se reduce hasta acá, hasta la rayita, a estas barritas celestitas, grisecitas claras, diría, ¿no? Y como ven, hay países que redistribuyen bastante, como efectivamente aquí se ve Irlanda, o como se ve aquí efectivamente Finlandia, o como posiblemente aquí en una cierta medida Francia, y hay países que redistribuyen menos, como Estados Unidos, por ejemplo, o como, no sé, aquí parece, ¿quién? Canadá, mira, me llama la atención, o curiosamente Corea del Sur, que redistribuye bastante poco, o Suiza, que redistribuye un poquito más, pero todavía poco. ¿Ok? Esto es el porcentaje de reducción del Gini gracias a la acción del Estado. Entonces, en Bélgica el Gini se reduce en 45% por lo que hace el Estado. En Eslovenia el Gini se reduce 44% por lo que hace el Estado. En Francia en 41% se reduce el Gini por lo que hace el Estado. En Irlanda un montón. En Estados Unidos el Gini por la acción del Estado se reduce, no sé, 28%. En Perú se reduce, no sé cuánto es esto, 2%. Poquísimo. ¿Ok? En el promedio de la OCDE, los estados redistribuyen y reducen su Gini como en 38%. En el promedio de América Latina, los reducen como en 8%. Y el Perú está a la cola de todos estos. Lo fuerte de este gráfico, que a veces a mí tiene su lado que me incomoda en realidad, aunque bueno, hay que discutirlo un poquito, es que, miren, la desigualdad del Perú antes de impuestos, que sería esta raya roja, ¿me explico? Es menor que la de Irlanda, Portugal, Reino Unido. Si comparan esta raya roja con las otras, ¿no? Es menor que Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia, y no es tan lejos de la de Francia.
lo que hace la diferencia, lo que hace Francia mucho más igual es que Francia redistribuye y la fuerza del Estado hace que el Gini caiga 40%, y en el Perú hace que no caiga nada. ¿Me explico? Entonces, este gráfico sí, dice algo así como esto, en realidad, para darles el mensaje duro, ¿no? Fuerte de esto es, mira, tú estás discutiendo sobre la desigualdad entre capitalistas y trabajadores, la heterogeneidad productiva. Todas esas son explicaciones de mercado, me explico, antes del Estado, de los factores. Me estás explicando cómo funciona la economía y no estás considerando la destrucción del Estado. Pero toda tu explicación, todo eso, a pesar de toda esa explicación, el dualismo, en el Perú mucha concentración, que se hace que el Perú sea tan desigual como Francia. ¿Ok? Pero en realidad la enorme diferencia entre Perú y Francia, y no sé, y España y Portugal y hasta Estados Unidos es que allá el Estado redistribuye masivamente y aquí no redistribuye nada, ¿no? O si quiere una lección es, no te quejes del mercado peruano, ¿me explico? De la concentración del capital, de los monopolios, no sé qué, quéjate del Estado. Eso es lo que dice este gráfico. Yo, digamos, creo que este dato, bueno, y aquí el Gini del Perú está graficado como en 50, que, digamos, hay una gran discusión sobre cuál es esta verdadera cifra en realidad, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque en los gráficos que les mostré antes, el dato de la encuesta de hogares pura te lo pone como en 35 y el dato más exagerado te lo pone como el 70, ¿no? Entonces aquí tenemos un gran problema respecto a cuál es realmente el nivel en el Perú. Pero más allá de eso, este gráfico lo que te dice es la gran explicación es que el Estado en el Perú redistribuye poco. Y las razones serían, por un lado, bueno, que la recaudación fiscal es baja, ¿ok? Si el Estado recauda poco, puede redistribuir poco. Aquí el Perú recauda 19 y el promedio de América Latina es 27 y el promedio de la OCDE debe ser como 35, 40 y en Francia, Finlandia están por como en 50. ¿Me explico? El Estado que recauda poco no redistribuye mucho. Bueno, hay un tema. El tema es que las tasas de impuestos son bajas o que no se recauda. Bueno, aquí se estima que la recaudación del impuesto a la renta de las empresas incumplen el 57%, o sea, pagan menos de la mitad de lo que deberían. Y el dato del IGB está como en 40 y tantos por ciento, ¿no? Ya no he puesto tanto, ¿no? Pero hay todo un tema de la recaudación, ¿ok? Y no lo he puesto aquí, ¿ya? Porque tal vez hay que trabajarlo un poquito más, pero por si acaso hay el otro lado, porque efectivamente en los cálculos que se han hecho para el Perú también se ha estimado que los impuestos son bajos, el impuesto a la renta es bajo, o sea, el impuesto en general, como decía la estimación del Banco, el enfoque del Banco Mundial, se cobran pocos impuestos y el Estado gasta poco, pero además los impuestos son mayormente indirectos. La recaudación de impuestos no es particularmente redistribuidora en el Perú. Y el gasto tampoco es particularmente redistribuidor. Entonces, el resumen por eso es que el Perú sale tan mínimo. La recaudación es poca, pero además, ni al recaudar ni al gastar hay un fuerte, digamos, la distribución de los impuestos y los gastos no es muy progresiva, ¿no? Los impuestos no recaen sobre todo sobre los más ricos y los gastos no van sobre todos los más pobres, ¿ok? Entonces ese es el gran problema, gran explicación aquí es el funcionamiento del Estado. Y desde luego, todo eso luego se refleja en que el gasto público en educación en el Perú está acá, debajo de todos los otros países vecinos, ¿ok? Y que el gasto en salud, el Perú está acá, y estos son los pares regionales, estos son los países de la OCDE, ¿ok? O sea que el gasto en salud es mucho menor que otros países y ahora estamos pagando la factura. Aquí este es otro gráfico, el gasto público en el Perú es este azulito 3, y pueden ver que, o sea, que todos los países tienen más gasto en salud que nosotros, y algunos como el doble. Entonces, esa falta de recaudación expresa en este poco gasto social del Estado, pero que aquí lo estamos viendo como parte de un esfuerzo redistribuidor. Ok, bueno, hasta ahí llegaba mi presentación.